Muy buenas tardes y ya estamos en el aire aquí en Chacra Televisión con toda la actualidad informativa, por supuesto la actividad agrícola, nacional, internacional, bueno, y lo que tiene en vilo al mundo, este escenario mundial en relación al tema del conflicto de Israel con Irán, la participación de Estados Unidos. Enseguida vamos a estar en una comunicación con Daniel Werner, que es un especialista hace 40 años que está en Israel. Bueno, ¿cuál es su mirada sobre todo esto? ¿Cómo afecta esto a la parte productiva, ¿no? Los mercados, por supuesto que primero están las personas, ¿no? La destrucción, las muertes y todo eso, pero también hay un costado económico muy importante. Vamos a estar con esto y también, bueno, con la otra noticia que a lo mejor todos amanecimos hoy. Había nieve, había aguanieve en el lugar donde uno vive, en fin, todo el entusiasmo, los chicos, el colegio, el frío, bueno, hay que abrigarse, se abrió el freezer, ¿no? Así que las bajas temperaturas enseguida vamos a estar con José Javier Merlos y las claves del clima y las perspectivas, pero todo esto después de estos títulos. Aunque está demorada la cosecha de soja, se sostiene una estimación de producción de 50,3 millones de toneladas. El conflicto entre Israel e Irán está afectando la producción de fertilizantes. Oportunidad clave para la siembra de trigo en la región núcleo. Y por supuesto ahora todo lo que estamos esperando, ¿no? Gracias, Nahuel, por haberme acercado la temperatura. En este momento 8 grados 7 décimas, pero vamos a las perspectivas del tiempo para los próximos días. Para mañana martes despejado, 1 grado la mínima, 12 la máxima. El miércoles parcialmente nublado, 6 la mínima, 13 la máxima. Y el jueves algo nublado, 4 la mínima y 13 grados la máxima. Y ahora sí vamos al desarrollo del primer título. Tiene que ver con que aunque está demorada la cosecha de soja, se sostiene una estimación en producción de 50,3 millones de toneladas. La cosecha de soja a nivel nacional, con un avance intersemanal de 3,2 puntos porcentuales, ya cubre el 96,5% del área apta. Sin embargo, aún se observa una demora interanual de 2 puntos porcentuales. En cuanto a la soja de primera, ya se ha recolectado el 98,4% de la superficie, con un rendimiento medio de 31,6 quintales por hectáreas. Las labores restantes se concentran principalmente en el centro de Buenos Aires, donde las condiciones de anegamiento han dificultado el ingreso de maquinaria. Atención con esto, ¿eh? Por su parte, la cosecha de soja de segunda alcanza el 91% del área, con un rendimiento promedio de 25 quintales por hectáreas. En este caso, las tareas también se focalizan en el sur y centro de Buenos Aires, siendo esta última zona la más afectada por las demoras. Bajo este escenario, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantiene la proyección de producción de 50,3 millones de toneladas. Bueno, y después de todo esto vamos a la primera nota con Juan Diego Echevere, que es justamente presidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos. ¿Y cuáles son las estimaciones de cuánto Entre Ríos pierde o no le ingresa a la provincia si vuelven las retenciones después del 30 de junio? Esta es la nota. Bueno, la verdad que estamos muy preocupados los productores entrerrianos por esta fecha que se acerca, que es el 30 de junio, y en el cual vence la baja transitoria y parcial de las retenciones de los principales cultivos que sembramos en esta región, que es la región centro y que integramos desde Entre Ríos. Y elaboramos en ese sentido un trabajo para dimensionar cuántos recursos adicionales deberemos transferir los productores de la región centro, es decir, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, al gobierno nacional a partir del 30 de junio, tomando como base la campaña que acabamos de terminar. Y la verdad que el número es escalofriante, es preocupante para todos nosotros porque se acerca a los 1.000 millones de dólares, 971 millones de dólares, como bien lo acabas de mencionar vos, y hicimos un paralelismo con lo que producimos, con lo que más producimos en nuestra región. Y ahí pusimos a lo que equivalía esos 971 millones de dólares, y nos daba 1.800.000 terneros. En la provincia de Entre Ríos producimos algo así de 1.150.000. Y también hicimos el paralelismo con la producción de soja. ¿Cuántas hectáreas de soja deberíamos transferir al gobierno nacional? ¿Cuántas hectáreas de soja sembrada? Y también nos daba un número muy importante, 1.700.000 hectáreas. En la provincia de Entre Ríos sembramos 1.250.000. Y por último hicimos un paralelismo con tractores y nos daba 10.100
100 tractores. La verdad que son números muy fuertes que saldrían de los bolsillos de los productores y por eso es que estamos preocupados y alarmados por esta situación que se acerca. ¿Qué porcentaje representan de todas las retenciones que aporta el agro los productores de la región centro? Bueno, el porcentaje, primero, lo que exporta la región centro es el 58% total de las exportaciones, es muchísimo, y lo que está aportando actualmente solamente en cultivos agrícolas es del orden de los 3.800 millones de dólares. O sea, son muchos recursos que viene aportando los productores de esta región, que es la más importante en términos agrícolas, y a ese número que ya es impactante se le suma este número que acabamos de arrojar con el trabajo que hicimos. Si se cumpliera lo que puntualiza el decreto que firmó el presidente de la Nación, oportunamente Javier Milei, a partir del 1 de julio, porque esto sería efectivo a partir del primer día de julio, la soja pasaría de pagar 26 a 36%, digo para recordarlo, el maíz, el sorgo del 9,5 al 12% y el girasol del 5,5 al 7%. Hay fuertes versiones en las últimas horas que indican que por la demora que se está dando, consecuencia de la cuestión climática en los granos de la campaña gruesa, podría volver a prorrogarse el actual índice o porcentaje de retenciones y que también los productores y los representantes han estado en los últimos días pidiendo eso. ¿Tiene información al respecto? Hay diálogo entre las entidades agropecuarias, entre la Mesa de Enlace Nacional y las autoridades, eso es muy bueno, pero lo que le pedimos al presidente de la Nación es que sostenga su promesa que fue previo a asumir durante la campaña y luego también como lo sostuvo una vez que asumió, que su objetivo iba a ser eliminar las retenciones, no solamente bajarlas, sino eliminarlas. Y la verdad que los productores agropecuarios venimos sosteniendo hace mucho tiempo una situación discriminatoria con respecto al sector agropecuario. Hay que recordar que el presidente calificó de un robo que se le ha venido realizando a los productores agropecuarios durante décadas, y ese robo en la actual situación, la verdad que pesa y pesa mucho. ¿Por qué? Porque allá por enero del presente año, cuando el gobierno decidió bajar las retenciones en forma transitoria y parcial, el contexto era de precios internacionales bajos y aumento de costos en dólares. La inflación que hubo en la Argentina y que viene menguando, por suerte, se fue acumulando en dólares en costos en los productores, y eso hizo que el margen fuera muy ajustado y que en el caso de los productores entrerrianos, que no tenemos grandes rendimientos, que tenemos un rendimiento medio, no tenemos las condiciones productivas ni de Santa Fe, ni de Córdoba, ni de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, nos dejaba prácticamente una situación de quebranto. Bueno, esa misma situación que existía, esa misma realidad que existía a principios de enero, es la que hoy seguimos sosteniendo. Los precios internacionales no han cambiado, los costos no han bajado y nos pone en una situación de que si no viene un año climáticamente bueno y podemos sostener un rendimiento de mediano a alto, los expone a los productores agropecuarios entrerrianos a una situación de quebranto, y eso es lo que queremos evitar y esperemos que las gestiones de las entidades a nivel nacional tengan éxito. Una más, estamos conversando con Juan Diego Echeverri, presidente de la Sociedad Rural de Entre Ríos. En función de lo que decía, en diálogo con Chacra, el analista Enrique Erice, que decía, presumo que se van a volver a prorrogar por esta cuestión que más que nada es operativa, ¿no? El levantar la soja, y además porque marcaría una diferencia entre quién cosechó y vendió antes, quién cosechó y vendió después. Bueno, todo un tema bastante complicado. ¿Cómo viene la campaña en Entre Ríos? Viene bien, por suerte, fue una campaña buena, con rendimientos un poquito superiores a la media, y eso hizo que esta situación de presión tributaria récord que venimos sosteniendo del sector agropecuario, discriminado con otros sectores económicos, y que la verdad que miramos siempre con nostalgia y una sana envidia lo que sucede en Uruguay, en Brasil y Paraguay, que no tienen retenciones, que continúan aumentando su producción, que continúan aumentando sus divisas, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Bueno, ese debería ser el norte a seguir con respecto a la condición tributaria. Por suerte, este año ha sido un año que medianamente ha andado por arriba de la media, y esperemos que el clima acompañe para que podamos sopesar y no entrar en una zona de
Escuchábamos, qué impresionante los números, ¿no? Son muy gráficos los números, pero bueno, también está esa versión de que podrían extenderse, ¿no? En el caso del maíz, las retenciones que podrían estar de esa manera, se está trabajando muchísimo, intensamente, ¿no? Las entidades, productores, el gobierno, en fin, a ver qué es lo mejor para el país. Ojalá que salga lo mejor para la Argentina, ¿no? Y en este contexto, bueno, nos vamos ahora al encuentro, lo decíamos en la apertura con Daniel Werner, justamente él hace 40 años que está en Israel, director de Relaciones, del Departamento de Relaciones y Cooperación Internacional de Israel, en la parte agrícola, ahí lo estamos viendo. Ojalá que podamos conectarnos ahora porque, bueno, la última noticia es que Irán lanzó un ataque contra una base militar, la más grande, ¿no?, de Estados Unidos allí en Medio Oriente. Y alguna vez hemos charlado con Daniel, que ha tenido la amabilidad de atendernos, y entre las balas allí, con seguridad estaban cosechando, me acuerdo. Así que, bueno, ¿cómo estará el tema ahora? ¿Cuál es la mirada de Daniel Werner, que tiene la amabilidad de atender a Chacra Televisión en vivo y en directo a esta hora? Daniel, ¿cómo estás? Te saludamos y queremos escucharte. Bueno, gracias por la oportunidad que me están dando para comentar lo que pasa aquí. Gracias y siempre un placer colaborar con ustedes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien. El tema es cómo estás vos, cómo estás viendo este momento, ¿no? Donde, bueno, incluso tenemos en la apertura todo lo que está afectando. Primero las vidas, después la destrucción de todo lo material y después, bueno, los mercados, los granos, la ganadería, la economía del mundo, ¿no? Que está también atenta, con expectativa, incertidumbre, como esto que está pasando ahora, ¿no? Sí, sin duda alguna lo que vos estás diciendo es solamente el preámbulo. Yo creo que los mercados entran en un periodo un tanto caótico debido a la incertidumbre de la situación. En el fondo tengo fe que las cosas van cambiando, pero específicamente a lo que nosotros estamos haciendo, yo creo que es importante aclarar dos cosas. Desde el 7 de octubre hasta hoy en día, Israel cambió un poco la forma de ver las cosas y entendió que el foco tiene que ser, por ser un país que está en una zona geopolíticamente compleja, el tema de seguridad alimentaria debe ser el principal factor o el principal eje por el cual pase el trabajo del ministerio, y es por eso que el ministerio cambió su nombre de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria. Ahora, esto puede sonar también como algo, bueno, cambiaron el título y siguen adelante con lo mismo, pero no. Israel entró en un proceso de creación de un programa de seguridad alimentaria para los próximos 25 años, y como Israel, como te decía, está en una zona relativamente complicada, las cosas tienen que ser, se debe conjugar una situación de aumento de producción a pesar de las limitaciones que ya saben existentes, y los procesos de importación de alimentos, por ser Israel un país dependiente mucho de las necesidades alimenticias que tiene la población. Claro, bueno, necesidades alimenticias también, bueno, está el caso de Egipto, ¿no? Y otros países también de la zona que son importadores, que a lo mejor ahora van a tener más dificultades para importar. Pero se está hablando mucho del estrecho de Hormuz, el petróleo, el gas. Hemos visto también que Irán cerró 7 de sus plantas de amoníaco y urea. La urea es fundamental para los fertilizantes. ¿Qué información hay sobre eso? ¿O qué datos tenés? O, bueno, ¿cuál es el análisis que se puede hacer si es que tienen información en cuanto a esto, Daniel? Mira, vamos a decir dos cosas. Primero, el cierre del estrecho de Hormuz puede llegar a complicar sobre todo el transporte de energía, como vos decías, de un lugar al otro. Y esto fortifica aún más la necesidad que tienen los países de empezar a generar energías alternativas que no solo van a cortar con la dependencia del petróleo, sino que también por otra parte van a poder generar un mundo o una agricultura más sustentable a lo largo del tiempo. Pero eso es otro tema que cuando quieran podemos charlar, la importancia de las energías renovables y Argentina con amplias posibilidades también en ese aspecto, y por supuesto Israel en temas que tienen que ver con agrotecnologías conectadas con esas energías renovables. En cuanto al transporte de granos, nosotros venimos viviendo el estrecho de Hormuz quizás no sea el lugar más importante, pero sí todo lo que está pasando sobre el Mar Rojo, con las amenazas de los rebeldes en la zona de Yemen,
y otros lugares que sí complica un poco el transporte desde esas partes. En cuanto a fertilizantes, en realidad las noticias que hay son bastante confusas. Nadie sabe exactamente si es propaganda del régimen del régimen, o si es una verdad que se está que hay problemática en cuanto a la producción de fertilizantes. O sea que yo creo que hay que esperar en ese sentido. Parece un absurdo, ¿no? Pero las cosas no son claras. Hay muchísima como se dice, falta de información veraz que nos puede dar un panorama real. Y yo creo que hay que esperar 1 o 2 semanas para entender qué pasa, si se va hacia una escalada más importante que ya va a complicar otras cosas y va a envolver a otros países, o si la elección va a ser, y eso espero, llegar a una tregua y poder estabilizar las cosas. Pienso, y no estoy seguro, que en estos momentos países como China y Rusia, ambos de gran importancia en lo que nosotros hablamos, y por supuesto Estados Unidos, están muy expectantes a lo que va a pasar, y yo creo que había suficientes antecedentes para entender que esto podía ser, y probablemente vaya a haber medidas proteccionistas más importantes para poder, o cerradas en bloques de países, para de alguna manera poder enfrentarse al conflicto. Bueno, todo esto se suma también, Daniel, te estamos escuchando muy atentamente desde Argentina, por supuesto con Daniel Werner, allí en Israel, justamente en la zona del conflicto, la parte, la visión, ¿no?, de lo que es la parte agrícola, los mercados, la ganadería. Bueno, ¿cómo se está? Hablábamos de seguridad alimentaria para Israel específicamente, ¿no? Porque alguna vez charlamos de que, bueno, se estaba cosechando, sembrando ahí entre misiles, ¿no? Era una cosa muy delicada, muy especial, con muchas medidas de seguridad preventivas, ¿no? Sí, mira, la situación hoy en día, lo que pasa es que Israel es un país pequeño, eso lo podés ver rápidamente en un mapa. Quien se tome unos minutos va a entender qué está ocurriendo. Pero la zona rural y la zona urbana en Israel están muy entremezcladas. No es que para llegar a una zona rural, a un campo de producción, tenés que viajar 500, 1.500 kilómetros. No es eso, sino que en Israel la producción es muy incentiva y está alrededor de las ciudades y está todo muy entremezclado. O sea que en cuanto a las cuestiones de seguridad es lo mismo para la zona urbana que para la zona rural. Lo que sí es que se aprendió mucho desde el 7 de octubre hasta este momento. Y yo creo que ahora se está trabajando con mayor continuidad. Por supuesto, se está controlando y estamos en comunicación con todos los productores del Ministerio de Agricultura para ver cuáles son las necesidades y poder responder de alguna manera, de manera más efectiva y más rápida, a cierto tipo de necesidades que los productores tienen. Sobre todo si hay destrucción de infraestructuras, para ver cómo rápidamente se puede brindar la posibilidad de reconstruir invernaderos que se puedan destruir, o plantaciones que se dañaron debido a esquirlas o de proyectiles y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Es diferente al 7 de octubre porque no hay una invasión por parte de personas o de enemigos por encima o por sobre la frontera de Israel. Es algo un poco diferente, son guerras que no conocíamos, que están basadas o que no hay fronteras entre ambos países, y entonces es un poco diferente. Lo que sí creo que en Israel lo más delicado en estos momentos es asegurar, cuando hablamos de seguridad alimentaria, en realidad, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de toda la cadena, o sea, estamos hablando de desde que se planta la semilla hasta que llega a la góndola del supermercado. O sea que no es solamente asegurar que el productor pueda producir, sino también que el consumidor pueda alcanzar ese producto en la góndola del supermercado. Lo positivo, si se puede decir así, es que en estos momentos en Israel
no se siente ningún tipo de desabastecimiento, la gente llega a los supermercados, encuentra todos los productos. Y esto significa también que la importación y la llegada de productos por los puertos no está dañada o no se ha perjudicado. Y yo creo que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que Israel es totalmente dependiente en granos básicos, es dependiente en producción de carne y otros productos que también hacen a la canasta de comidas o a la canasta alimenticia del israelí. Daniel, y por último, más allá de que lo que puedas agregar, Daniel Berner, allí de Israel, lo que puedas agregar en relación a la Argentina, ¿no? Y esta relación tan íntima que hay del país, ¿no? De Argentina con Israel y la incidencia que puede tener por ahí en costos de producción, no sé, el petróleo, bueno, hay problemas con el crudo, aumentó la nafta, no sé, el 5%. Esto trasladado a la producción agrícola ganadera en la Argentina, ¿tenés algo para decir en relación a eso? Mira, yo primero hay gente mucho más experta que yo en agricultura y en cuestiones que tienen que ver con la producción agropecuaria argentina. No quiero hablar de cosas que yo no son mi trabajo, mi especialidad, pero sí puedo decir que yo veo las relaciones, sobre todo en el campo agropecuario, entre Israel y Argentina, en forma muy positiva, no dependiendo del gobierno que exista. O sea, debe ser algo independiente de la situación política existente en ambos países, y también en Israel y también en Argentina, ya que Argentina tiene inmensas posibilidades de transformarse o fortificar lo que ya es un líder en producción agropecuaria en el mundo. Y por otra parte, Israel tiene la posibilidad de brindarle a Argentina muchísimas soluciones agrotecnológicas que ayuden a aumentar esa producción y proyectar de esa manera a ambos países y el sector agropecuario de ambos países, que es importante. Y si me permitís, para terminar, sí, quisiera decir simplemente que esperamos que la próxima vez que hablemos, y espero que sea pronto, que podamos hablar de cosas normales, sí, claro, y no de situaciones tan estresantes. Espero que la paz llegue pronto y que empecemos a entendernos unos a otros, y la agricultura, como siempre pensé, es un buen camino para lograr eso. Ojalá, Daniel. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por atender a este llamado de Chacra Televisión. Muchísimas gracias, Daniel Berner. Un abrazo, adiós. Un abrazo. Bueno, vivo y en directo entonces esta nota que tiene que ver con lo que tiene en vilo al mundo y este conflicto, ¿no?, de Israel con Irán. Vamos a una pausa ahora, presentamos la próxima nota. Nahuel, estoy en tus manos. Ahí está la pausa. Bueno, la pausa en este día frío. Ya volvemos. Jornada Campo de IPCBA en General Alvear, Mendoza. Herramientas claves para una ganadería sustentable. Miércoles 25 de junio. Establecimiento La Sofía. Ruta 188, kilómetro 732. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Crees en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tenés especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tenés Galicia. Sembrá sueños, cosechá logros. Conocé más en galicia.ar/empresa. Con Maíz Quebrado aumentás la conversión del grano en carne o leche por su mayor digestibilidad y eficiencia energética, optimizando la rentabilidad de tu empresa. Quebradoras embolsadoras de 6 y 9 pies Richiger, a la escala de tu planteo productivo. Richiger. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.
Desde hace 50 años, en ERCA nos dedicamos a forjar un nombre. Sabemos que acompañarte durante el camino es elemental para sembrar nuestra confianza. ERCA, 50 años, sembrando futuro. En Piersanti estamos cerca de las decisiones, de los resultados y de las innovaciones que exige y merece el mercado. Piersanti, estamos cerca para lograr buenas cosechas. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Pulverizador Uniport 4530. 42 metros de barras. Control de la pulverización boquilla a boquilla. Hasta un 35% de ahorro de combustible. Calidad y precisión. Con la mejor tecnología Yacto. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos. Y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Imaginamos futuro. Trabajamos presente. En Acron desarrollamos equipos que potencian tu producción y optimizan tu tiempo. Hoy, el futuro llegó y está a tu alcance. Acron, siempre Acron. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. El automatismo llegó a tus rollos. Mainero presenta la nueva rotoenfardadora 5888 Auto, con un diseño único a nivel mundial. Omar Martin presenta su nuevo accesorio 3 en 1 para simplificar y optimizar el tiempo de trabajo. Incluye cargador de pallets, cargador de rollos y guinche para bolsones. Todo en uno. Para más información, contáctenos. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. En el campo argentino, donde el horizonte se funde con el cielo, la tierra late al ritmo del trabajo incansable. Hace tiempo que honramos el legado de quienes con visión y coraje fundaron instituciones que impulsaron al agro, la ganadería y la agroindustria. Hace tiempo que promovemos el diálogo y construimos consensos que fortalecen la colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor, que formamos líderes que impulsan el talento y la innovación con respeto y compromiso, que representamos al sector trabajando por políticas que acompañen el crecimiento sustentable. Hace tiempo que sentimos orgullo de ser parte de la comunidad agroindustrial, integrando la tradición con la tecnología de vanguardia, porque la transformación y el progreso están en el ADN del productor argentino y son motor del desarrollo nacional, porque en el campo cada decisión, cada esfuerzo y cada logro reflejan una comunidad unida por valores compartidos y una pasión inquebrantable por la tierra. Somos el corazón y la expresión de quienes hacen de la producción su vida y su razón de ser, porque cultivar el suelo es servir a la patria.
Bueno, retomamos la información con toda la actualidad del campo argentino. Enseguida vamos a estar con Carlos Germanos también, la actualidad política, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el principal o los principales partidos de la oposición? ¿Cómo se están organizando también más allá del oficialismo? Y también José Javier Merlos y toda la actualidad y las claves climáticas. Pero nos vamos al desarrollo del segundo de los títulos que presentábamos en la apertura. El conflicto entre Israel e Irán está afectando la producción de fertilizantes. El conflicto entre Israel e Irán está afectando la producción y distribución de fertilizantes, un insumo clave que se produce e importa en igual medida en la Argentina. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el valor de la urea, el insumo con el que se elaboran los fertilizantes, aumentó de $510 a $580 por tonelada. El Comité de Agricultura, COAC, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, explicó que Irán cerró 7 de sus plantas de amoníaco y urea, mientras que Egipto ha parado su producción por el corte de gas israelí. La situación podría dejar fuera de juego al 40% de la urea, uno de los fertilizantes nitrogenados más utilizados en el campo. En el mercado local se consume un promedio de entre 2 y 2,5 millones de toneladas, de los cuales el 50% se produce en Argentina y el resto se importa de Argelia, Egipto, Bolivia principalmente. Como se abastece en un 50% del mercado externo, Argentina es muy dependiente del precio que se fija en el mercado internacional. Y ahora sí, la noticia que todos queremos escuchar y ver qué va a pasar con el tiempo en las próximas horas, además de lo que ha pasado en el día de hoy. José Javier Merlos, especialista en meteorología. Adelante. Y bueno, estamos en una de las mañanas más frías en lo que va del año, en gran parte de la región central del país. Y todo esto debido allá al ingreso de aire frío que tuvimos ayer por la tarde, que avanzó rapidísimo y bien de la Antártida, el aire frío que se fue colando sobre la Patagonia y después fue ingresando a la provincia de Buenos Aires en el día de ayer, generando nevadas en las zonas más altas del suroeste bonaerense, caso, por ejemplo, de Torquís, de Tierra de la Ventana, de Juan, de Pigüé, Coronel Suárez, algo en Coronel Pindes también. Ahí, bueno, tuvieron la suerte de ver nieve y algo de manto blanco también. Es cierto. ¿Y qué nos depara el tiempo para lo que resta de esta jornada? Y hoy te voy a pedir, perdón por tanta exigencia, pero te vamos a pedir el detalle del centro, el litoral, el norte, porque hay tanto productor que quiere saber qué hacer, pero también tanto habitante de la zona urbana que está expectante por este frío. Sí, claro. Bueno, la constante además va a ser el viento, y sobre todo en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde ya hay ráfagas de más de 60 kilómetros por hora, y bueno, esto no tiene que ver con el mar tanto, pero sí, con el campo, pero sí con el mar, porque la marejada va a ser realmente muy alta, muy superior a lo estimado normal, como en cuanto a la tabla de mareas. Así que atención, toda la costa sudeste, o toda la costa bonaerense, mejor dicho, desde Montehermoso hasta Saltamente. Tanto sobre lo que es a esta hora parte de la región central tiene temperaturas bajo cero, Karina, tal es el caso de el sur de Santa Fe, del centro y sur de Córdoba, del norte de La Pampa, todas temperaturas bajo cero, ni hablar de San Luis. A esta hora, por ejemplo, se llevan los laureles en la ciudad de Villa de Dolores, provincia de Córdoba, ahí en el límite con San Luis, que tiene casi 6 grados bajo cero de temperatura real de termómetro. ¡Wow! 6 grados bajo cero. Pero bueno, lo que viene para este día es, la constante va a ser el viento, la baja sensación térmica. En estas primeras horas de la mañana hay una muy baja chance, casi nula, de alguna nevada, algún topo muy aislado sobre el área metropolitana, sobre el oeste y sur del área metropolitana. Ahí, si no se da de acá a las 8:30 de la mañana, ya prácticamente las posibilidades son nulas. Pero entre esta hora y las 8 de la mañana, 8:30, hay una baja chance de que en algunos lugares del área metropolitana se pueden ver algunos topos ahí ya sea trasluz, ¿no? Cuando uno pone la vista en alguna luminaria y puede ver caer algún topo. Pero bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Baja sensación térmica, máximas que además van a ser muy bajas también,
van a estar en el orden de los 8 o 10 grados, nada más. Y en cuanto al litoral, este mismo frente está generando hasta ahora, este mismo frente frío, mejor dicho, está generando algunas lluvias sobre el noreste de Corrientes y la provincia de Misiones. Lluvias que volverían porque este frente se va a convertir en frente estacionario y va a generar nuevamente algunas precipitaciones allá por el día miércoles o jueves. Y eso se trasladaría. Primero empezaría con el norte de Entre Ríos, parte de Corrientes, Misiones, y después quedarían concentradas el día jueves sobre el centro y norte de la provincia de Misiones. Eso en cuanto a precipitaciones dentro del territorio argentino es lo que estamos hablando para lo que resta de esta semana. Y lo mismo va a suceder en el otro extremo, en el sudoeste de Neuquén, el oeste de Río Negro, parte de Chubut, algunas precipitaciones durante la semana, precipitaciones que pueden llegar a ser con algo de nieve en las zonas más altas. Eso es lo que tendríamos en cuanto a precipitaciones para la semana. La porción central del país sin precipitaciones ya a partir del día de mañana, y por el resto de la semana no estaríamos con o expuestos, mejor dicho, a la posibilidad de lluvias. Quiere decir entonces que con mucho frío, pero tranquilamente se puede avanzar en el campo y que nosotros, con las tareas ya sea de siembra de trigo, de cosecha de granos gruesos, que ya está en sus postrimerías, y nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires, para aquellos que más allá del frío quieren ver esta cuestión de la nevada, ¿no?, histórica que se dio hace algunos años, tenemos como una ventana, como decimos en el campo, vio que hay ventana de siembra, tenemos una ventanita de 2 horas, tendría que ocurrir en ese lapso la posibilidad de precipitaciones o de nieve. Contame la diferencia entre nieve y agua-nieve. Sí, exacta, ¿no? Meteorólogo, Karina, el agua-nieve no existe. Es agua que tiene una temperatura muy baja, y entonces al tener una temperatura muy baja y estar cerquita ahí del punto de congelación, es como media espesa, ¿viste? Entonces eso por ahí algunos le llaman agua-nieve, pero en realidad nada. O tenemos agua o tenemos nieve, que ya tiene una estructura muy particular, ¿no? No sé si viste alguna vez alguna figurita de lo que es una estructura de lo que es la nieve por interna, ¿no? Cómo está conformada. Nada que ver con una gota de lluvia, es totalmente diferente. Por eso se tienen que dar muchas condiciones para que pueda llegar a nevar en Buenos Aires o en el norte bonaerense. Bueno, y qué impresionante, no voy a decir nada nuevo, pero cómo influye el clima, ¿no?, la temperatura, el tiempo en la vida cotidiana, tanto en la zona urbana como, y bueno, en el campo mucho más, por supuesto, ¿no?, para estratégicamente establecer, bueno, qué cultivos se cultivan, cuáles no, en fin. El clima es noticia, es fundamental, así que vamos a seguir con toda la actualidad. Nos vamos ahora también, hablando de la actualidad política en la provincia de Buenos Aires. Carlos Germanos, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? El 7 de septiembre no está muy lejos, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, Rolando, ¿cómo va? Mira, un poco estamos viendo el tema de las elecciones en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre. Y esta semana empiezan las primeras reuniones en el peronismo con vistas al cierre de listas del próximo 16 de julio. Hay que recordar que el 9 de julio, la fecha patria, el día de nuestra independencia, se cierra la inscripción de alianzas y una semana después el cierre de listas. Y en el día de ayer, debido a la reunión que se va a hacer mañana, el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, hizo un Zoom donde participaron casi 300 dirigentes y hablaron específicamente, o al menos Sergio Massa bajó la línea de cuál iba a ser el rol del Frente Renovador para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El eje central es la unidad. No se va a hablar de kirchnerismo, sino se va a hablar de peronismo. El eje central que está planteando Sergio Massa y el Frente Renovador es peronismo o Milei, o sea, ponderar fuertemente peronismo, y a su vez planteó que el eje de la campaña la tiene que tener
el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el cual el gobernador tendría que nominar al primer candidato a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre y a su vez nominar a los legisladores, los candidatos a legisladores de las 8 secciones electorales en primer lugar. Es decir, los 8 primeros candidatos de cada una de las secciones electorales lo tiene que designar Axel Kicillof, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Él sigue siendo central para el Frente Renovador y Sergio Massa la unidad, y que en caso de que no se plantee la unidad, lo que surgió de esa reunión ayer es que el Frente Renovador iría solo. Tal es así que le dijo a todos sus intendentes, participaron todos los intendentes del Frente Renovador, excepto uno, en el cual que tenían que hacer denodados esfuerzos para el cierre de listas, que en las listas tenía que haber integrantes del kirchnerismo y tendrían que haber integrantes del Movimiento al Futuro, que es la agrupación que lidera el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. O sea que no puede haber ninguna fisura por intereses mezquinos para no haber unidad. Para Sergio Massa y el Frente Renovador es de vital importancia esta elección del 7 de septiembre y hay que hacer denodados esfuerzos para que no haya ninguna filtración en el peronismo. Y en el caso, vuelvo a repetir, que si esto no se lograra, el Frente Renovador en principio iría solo como partido y podría generar algún tipo de encuentros con otras fuerzas políticas no peronistas, como por ejemplo con algunos sectores del radicalismo, y donde manifiestan que en principio, si no se produciría unidad del peronismo, el primer candidato a senador provincial por la primera sección electoral sería el actual intendente de San Fernando, y pensar en una figura pública, popular, para encabezar la tercera sección electoral. Esto fue, en grandes rasgos, en una síntesis, lo que pasó ayer en un Zoom del Frente Renovador para bajar, cuál va a ser la postura para el día de mañana en la primera reunión que se va a hacer en la sede del Partido Justicialista entre sectores del kirchnerismo representados por Máximo Kirchner, del Frente Renovador, del Frente Grande con Juan Grabois, de Principios y Valores con Guillermo Moreno, y algunas fuerzas menores que también integran, como el partido de Carlos Heller, el partido de Martín Sabatella, para empezar a diagramar la arquitectura electoral. No fue invitado la agrupación del Movimiento al Futuro, porque no es un partido político, que es la fuerza que está liderando el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Rolando, me parecía una nota o una información importante de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y fundamentalmente información caliente fundamentalmente para nuestros televidentes, para ver qué está sucediendo en una elección vital del 7 de septiembre, que por vez primera va desdoblada de la elección nacional. Política anticipada también aquí en Chacra Televisión. Gracias, Carlos. Nos vamos ahora al encuentro de Manuel Ron, esta charla que mantenía con Karina Rodríguez, también Alejandro Canepa, en Chacra Agrocontinental, todos los días, lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, allí la sintonía, en Chacra Agrocontinental, y charlaba con Manuel Ron, que es un argentino que ahora asume un cargo internacional en Maizal, que reúne a los productores de Argentina, Brasil y Estados Unidos. Y entre todos esos productores siembran, escuche bien, el 50% del maíz del mundo. Adelante.
Bueno, mira, Maizol, como vos bien dijiste, representa a los principales productores, pero sobre todo a los principales exportadores. Entre los 3 países hacemos el 70% de la exportación mundial de maíz, del trading de maíz. Así que es muy relevante, digamos, en términos mundiales, lo que estos 3 países representamos, y para Argentina muy bueno estar con estas 2 potencias productoras agroalimentarias, ¿no? Como Brasil y Estados Unidos, donde podemos ver también, digamos, cómo trabajan ellos, cómo digamos, funcionan las cadenas en esos países y cómo transforman el maíz. Así que es muy inspirador para nosotros. Yo represento a Maizar en esta situación de esta presidencia. La presidencia es rotativa y cada año es o alguien de Abramilo de Brasil o alguien de los productores de maíz de Estados Unidos, que es el National Corn Growers Association, o de Maizar, entonces va rotando y esta vez nos toca a Argentina. Pero bueno, la situación, la coyuntura, digamos, de la exportación de maíz es buena. Nosotros los países competimos con los mercados, pero también colaboramos en esto de mantener los mercados abiertos, que es lo que Maizol propone, ¿no? Que los mercados no tengan barreras arancelarias y sobre todo referentes a la biotecnología, porque estos 3 países hacemos maíz casi todo es transgénico, que ha traído muchísimos beneficios, y que después te cuento, pero lo más importante es mantener mercados abiertos para que por cuestiones ideológicas, la mayoría de las veces, no se cierren mercados a la biotecnología, porque se cerraría a las exportaciones de maíz nuestro. Alejandro Canepa lo escucha atentamente y quiere hacerle una consulta. Manuel, ¿cómo le va? Lo escucho muy bajo realmente. Si le pregunto algo quizás que no escuché y que ha respondido, le pido 1000 disculpas. Lo escuché muy bajo, pero quería saber cómo estamos. Buen día ante todo. ¿Cómo estamos en relación a las variedades que se cultivan aquí en la Argentina con respecto al resto? Los híbridos de maíz que se cultivan en Argentina son de punta, ¿no? O sea, las empresas van desarrollando muchas veces genética que se adapta perfectamente a las necesidades del mercado local y sobre todo por cuestiones muy particulares, como el caso del mal de Río Cuarto, que es una enfermedad endémica de la zona ahí del sur de Córdoba, donde si no tenés la sangre y los híbridos que se adapten, hay mermas de rendimiento, pero después también incorporando mucha biotecnología, que son los eventos, los traits que generan tolerancias a algunos herbicidas o algunas insectos que son los que, deprimen los rendimientos del maíz. Por eso casi el 100% del maíz que sembramos es transgénico con algún tipo de evento, porque eso ha mejorado muchísimo la vida de los productores, la forma en que se produce, ha reducido la cantidad de insumos, insecticidas, herbicidas que se usan, se ha facilitado muchísimo el manejo del cultivo y por eso ha aumentado también la productividad del cultivo gracias a la biotecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que Maizol propone, que los mercados no se cierren, y para Argentina es muy relevante porque el maíz representa el número 2 o 3 según el año en el ingreso de divisas al país. O sea, después del complejo soja, maíz está por arriba de las exportaciones de energía o de automotriz. La energía está creciendo y seguramente en algún momento puede desplazar a las cuestiones, algunas exportaciones agropecuarias, pero maíz es muy relevante para el ingreso de divisas a Argentina, con lo importante que son los dólares en la Argentina. ¿Tiene información, Manuel, lo llevo por un instante a la coyuntura, respecto de si podría haber novedades en la Argentina con respecto a las retenciones a las exportaciones del maíz? Porque todo el fin de semana hubo fuertes rumores al respecto. No, información certera no tengo ninguna. Lo que sí puedo decirte, Karina, es que en la Argentina, y viendo lo que pasa en maíz y Estados Unidos, en Brasil y Estados Unidos, comparándonos en lo que hacemos en esta alianza internacional del maíz, cuando salen las retenciones al maíz va a haber una explosión productiva. O sea, tenemos un gap, una diferencia entre el potencial que se puede producir y lo que estamos produciendo hoy, que es muy importante y es producto de las retenciones. Entonces,
entre otras cosas, pero la principal es las retenciones, porque es lo que realmente no tenemos, a diferencia de los otros países con los que estamos en esta alianza. Entonces, el día que saquen las retenciones definitivamente al maíz, va a haber un salto productivo muy importante, y eso es importante que los dirigentes lo sepan, ¿no? Que toman las decisiones sepan que es como ponerle el pie arriba a un cultivo que cuando no tenga retenciones va a generar un salto enorme, y que al haber mucho más maíz se va a empezar a transformar más maíz, porque otra diferencia que tenemos en la Argentina con respecto a Brasil y Estados Unidos es que estamos exportando casi el 60-70% de lo producido y transformando el resto, mientras que en los otros países al revés, o sea, exportan el 20-30 máximo y transforman el 70% dentro de sus países en carne, en leche, en biocombustibles, y eso es fuente de trabajo, o sea, trabajo calificado, empresas nuevas, transformaciones que los productores agropecuarios podrían encarar, pero primero es el primer paso, que es producir mucho más maíz para que el maíz sea un cultivo más competitivo todavía en la Argentina y haya más oferta y se generen más transformaciones. Así que sí, definitivamente tenemos que sacar las retenciones al cultivo. Bueno, y escuchábamos de esta manera la charla que mantenía Karina y también Alejandro a través de Chacra Agrocontinental, por supuesto con Manuel Ron y el éxito, ¿no?, en esta gestión, un argentino allí al frente de una entidad tan importante, estaba a cargo antes de un brasileño. Nos vamos a, bueno, ¿cuáles son las condiciones dentro de esta ola polar, las condiciones climáticas para la agricultura con Agroclima? Adelante. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. El solsticio de invierno del hemisferio sur tendrá lugar el viernes 20 a las 23 horas 42 minutos, hora oficial argentina. La perspectiva comenzará con un moderado avance de los vientos del trópico, dando algunos días con temperaturas dentro del rango estacional normal en la mayor parte del área agrícola del cono sur, salvo su extremo norte, que experimentará registros muy sobre lo normal, y la cordillera sur, que observará valores bajo la medida estacional. El este y el centro del NOA, el sudeste del Paraguay, Misiones, el norte de Corrientes, la mayor parte de la región del Chaco, el noreste de Santa Fe y centro y este de Córdoba observarán temperaturas máximas superiores a los 20 grados, con un amplio foco hacia el norte, con temperaturas superiores a 25 y 30 grados y otros focos con valores inferiores. El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, el sur de Corrientes, la mayor parte de la región pampeana y el Uruguay observarán temperaturas máximas de entre 15 y 20 grados, con focos con valores superiores. Hacia el final de la perspectiva se producirá el paso de un frente de tormenta, pero debido a la falta de humedad atmosférica, las precipitaciones quedarán circunscriptas al extremo norte del área agrícola, con foco en el norte de la Mesopotamia y zonas adyacentes, mientras la mayor parte de su extensión recibirá aportes escasos a nulos y la cordillera sur experimentará tormentas y nevadas. La mayor parte del área agrícola observará registros predominantemente escasos a nulos, con focos aislados con valores moderados. Solamente el noreste de Salta, la mayor parte del Paraguay, la región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia y el norte del Uruguay observarán precipitaciones moderadas, más de 10 milímetros, con focos con valores superiores y otros focos aislados con valores escasos. La cordillera sur observará tormentas severas con precipitaciones superiores a 150 milímetros. Junto con el frente arribarán los vientos polares, produciendo temperaturas mínimas bajo lo normal, con heladas localizadas en todo el oeste, el sur y el centro del área agrícola, aunque los fuertes vientos que acompañarán el proceso impedirán que se generen heladas intensas y solo las zonas serranas y cordilleranas del oeste observarán heladas generales.
El este del NOA, el sur de la región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia, el norte de Córdoba, el centro y este de la región pampeana y gran parte del Uruguay observarán temperaturas mínimas superiores a 5 grados con un foco con valores superiores a 10 y 15 grados que se ubicarán sobre el norte de la región del Chaco, gran parte de Misiones, el noroeste de Corrientes, zonas serranas y cordilleranas del oeste del NOA y el oeste de Cuyo observarán mínimas bajo cero con heladas generales y focos con valores inferiores. Bueno, información muy precisa, ¿no? Del clima, nada más ni nada menos. Nos vamos, llegamos a la parte final y, por supuesto, en la continuidad informativa y también de los programas de Chacra Televisión será hasta la próxima.